El tema del día de hoy, mis hermanos, se titula Para Dios no hay nada imposible. Este tema lo dio él y lo desarrollé con todo el corazón. Y hoy cuando veía la alabanza que decía, para Dios no hay nada imposible, yo digo, Él prepara todo, Él hace todo, Él no está sujeto a nada. Él está aquí en esta casa hoy, preparando todo. La gloria sea para Él. Para Dios no hay nada imposible. Para ese Dios que usted y yo conocemos, al cual le servimos siempre, no hay nada imposible. Él es el Shaddai, el Todopoderoso en nuestras vidas. Sin embargo, debemos entender que lo que sucede en nuestra mente finita es limitado. Nuestra mente es limitada, es finita. La mente de Él es grande. Yo veía una comparación de la mente de nosotros relacionada con la mente de Cristo, y nuestra mente es como un vaso de agua y la mente de Cristo es como todo el océano. Imagínese usted el poder. En Efesios 3:20 dice, Él es poderoso, el que es poderoso para hacer todas las cosas, y lo dice de esta manera, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y cuando Él dice aún más abundantemente, es aún más abundantemente en nosotros, por el poder que actúa en nosotros. Hermanos, muchas veces Dios actúa de una manera que sobrepasa nuestra capacidad de entendimiento. Su sobrenaturalidad, a veces nuestra mente no sabe digerirla, no la procesa. La forma en la cual Él actúa en nuestras vidas. Y cuando habla que es según el poder que actúa en nosotros, ¿cuál es ese poder? El poder que actúa en nosotros es la fe. A través del Espíritu Santo, por supuesto. Pero es la fe. Sin fe es imposible agradar a nuestro Señor. Y cada uno de los que estamos aquí lo sabemos. La fe, hermanos, es la convicción y la certeza de que nuestro Señor Jesucristo es aquel que todo lo sabe. Es omnisciente. Es aquel que está con nosotros en todo tiempo. Es omnipresente. Y es aquel que todo lo puede. Es todopoderoso. Así que cuando nosotros vamos a Cristo, y el hermano Miguel hizo una apertura maravillosa, tiene que saber qué le hay. Porque es que el Señor nos dirige como cuerpo de Cristo. Somos uno solo. Y por eso todo el ambiente, todo lo que se hace, va dirigido al mensaje que Él quiere dar el día de hoy. Entonces, cada vez que busquemos a nuestro Señor Jesucristo, tenemos que buscarlo sabiendo que le hay. Sabiendo que Él está ahí. Sabiendo que Él es poderoso. Y que Él nos da aún más abundantemente de lo que nosotros pedimos. Así no entendamos la manera en la cual Él actúa muchas veces en nuestras vidas. Nosotros creemos, porque es por fe, no es por vista, es por convicción, es por saber que Él está ahí. Quedémonos con esta perspectiva, ¿verdad? En nuestra mente, en nuestro corazón, en el desarrollo del mensaje del día de hoy. En esa mente del Dios poderoso, el Dios de lo imposible. Ahora sí vamos a leer la palabra en Marcos 1:40. ¿Sí, amén? Amén. Ok, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así, Jesús sana a un leproso. Vino a Él un leproso, rogándole e hincada la rodilla, le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió. Y luego le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve y muéstrale al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio de ellos.
Esto lo vamos a desglosar poco a poco. Aleluya. Me gusta leerlo completo para tener una visión de lo que vamos a ir desglosando poco a poco. Primeramente, podemos ver que el leproso estaba plenamente convencido a quién venía. ¿Cómo era la actitud del leproso? Él dijo que se hincó ante la presencia del Señor Jesucristo, ¿verdad? En Mateo 8, en Lucas 5:12, que también está, no tienen que buscarlo, simplemente es la referencia de los evangelios donde está esta misma historia. Dice que él se postró con el rostro en tierra. O sea, cuando Lucas lo describe, dice que se postró con el rostro en tierra. Imaginémonos por un momento a ese leproso, ¿verdad? Delante de la presencia del Señor. Él sabía la soberanía. Él sabía a quién venía. Aquí, en este versículo, nosotros podemos evidenciar de la manera en la cual nosotros tenemos que venir a la presencia del Señor. Sabiendo quién es Él. Sabiendo cuál es su poder. Sabiendo cuál es su soberanía. Y enterrando nuestro rostro delante de su presencia. ¿Sí? Él se acerca al Señor de esa forma, postrado en su rostro en tierra ante la presencia de Jesús. Para que más o menos tengan una idea, los leprosos no podían acercarse a nadie. Y en este caso, mucho menos a Jesús, que estaba rodeado de muchísimas personas. De hecho, Mateo 8:2 hace la referencia que había mucha gente. Él venía bajando del monte y era la muchedumbre. El Señor siempre estaba acompañado de muchísima gente. Y los leprosos estaban socialmente apartados. ¿Ok? En esa época los leprosos estaban socialmente apartados. Estaban en un lugar donde estaban únicamente los leprosos, pues las personas que sufrían esa enfermedad. Para que tengan una idea de lo que es la lepra. La lepra es una enfermedad infecciosa, muy visible. Y para la época se podía ver quién era leproso y quién no. Las cosas que lo distinguían tenía que ver mucho con su ropa. Era rasgada. Era de un color distinto a lo que se vestían las demás personas. En ocasiones tenían que mandarle a rapar el cabello, las partes de la mucosa. Las heridas eran sangrantes porque a veces estaban ulceradas. ¿Ok? Tenía que ir por la calle con una campanita diciendo inmundo, inmundo. Esto ustedes lo pueden ver en Levítico 13:14, más adelante lo pueden revisar en su casa, que el Señor habló con Moisés y le dijo todo lo que tenía que hacer una persona con lepra. Y sin embargo, uno también lo puede revisar en los diferentes libros, ¿verdad?, de estudio, y hacen una profundización de esto, de lo vergonzoso que era. Y podemos decir vergonzoso porque imagínese tener una enfermedad ya físicamente visible, donde las personas tienen heridas abiertas. Y cuando se dice que las personas tienen heridas ulcerosas, son heridas sangrantes. Si esas personas podemos inferir de que si no tenían un cuidado, podían infectarse las heridas. Podían ser heridas con pus. Y las heridas eran de la cabeza a los pies. ¿Ok? Entonces, ya dando un resumen para podernos ubicar cómo estaba físicamente el leproso, también podemos hacer referencia a cómo estaba psicológicamente él. Porque imaginémonos por un momento que nosotros somos ese leproso. Esa empatía siempre es importante cuando leemos este tipo de mensaje, ¿verdad? Que tú tengas que ir por un sitio vestido de una manera distinta a cada persona para que te tengas que distinguir a pesar de que estás alejado socialmente. Ese es uno de los primeros, digamos, daños. Obviamente era necesario, dentro de las leyes, poder apartar a las personas porque es una enfermedad contagiosa.
Pero sin embargo, aparte de eso, era considerada una enfermedad de pecado. Entonces, espiritualmente, también había un desequilibrio en esas personas, obviamente. Sí, porque no solo era la parte física dolorosa, porque también dice que la lepra causa un letargo mental, donde la gente físicamente no se sentía estable, perdía sus debilidades, y era una enfermedad que podía durar entre 5 y 9 años. Imagínense el periodo tan largo de sufrimiento, ¿no? Y de daño psicológico, de daño físico, de daño espiritual que podía tener la persona que tenía esa enfermedad. Sin embargo, nosotros podemos ver que aparte de que era evidente que se le veían las llagas y todo eso, tenía una parte distintiva. Y aparte, cuando él se acercaba a la sociedad con sus limitaciones sociales, tenía que andar campaneando y decir, inmundo, inmundo. Solo por un momento imaginemos cómo debió haber sido su situación, ¿no? Seguimos quedándonos en las perspectivas que estamos hablando, ¿verdad? Ahora vamos a Marcos 1:41 y dice así: y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió su mano y le tocó. Lo tocó. Y no estamos hablando que el Señor tenía guantes. Lo tocó a un muerto en vida. Cuando sus heridas supuraban, tal vez hedían, estaba rapado. Y físicamente, o sea, visualmente, era una persona que no podía acercarse. Anteriormente dijimos que había una muchedumbre con Jesús. O sea, que no solo el Señor lo vio. Todo el que estaba allí lo vio. Sabemos que los discípulos estaban con Jesús continuamente. Me imagino que también lo vieron. Cuando Él se acercó y se postró. Ustedes pueden imaginar todos los sentimientos que podía tener ese leproso. El miedo, la angustia, la ley. Pero si su fe fue más grande que las circunstancias en las cuales él estaba. Él dijo, ahí está Jesús. Y yo voy a ir a donde está Jesús. Porque Él me va a salvar. Porque Él es el Dios de lo imposible. Y así yo tengo una lepra donde se suponía que las personas normalmente no sanaban, sino que la enfermedad les llevaba a la muerte. Y en ocasiones podían perder la razón. Otros sí sanaban. ¿Verdad? Pero se dice pues que había mucha gente que moría en ese tiempo de la lepra. Y era visible, pues. Yo hago mucho énfasis que es visible, porque hay enfermedades, hermanos, que no son visibles y está bien. Pero la lepra usted la puede mirar. La gente que estaba alrededor de eso podía ver. Sabía que esa persona estaba enferma. Sus vecinos, sus amigos, el pueblo. Porque ¿qué pasaba? En Levítico 13:14 ustedes pueden ver que hay una manera en la cual se trataba a las personas con lepra y estaba muy bien definido. Y cuando busca e investiga también se da cuenta que hay una manera y una forma en que tratar al leproso, ¿no? Sin embargo, dice la palabra que Jesús, teniendo misericordia, extendió la mano y le tocó. Y le dijo, quiero. Sé limpio. Sé limpio de esa situación psicológica. Sé limpio de tus pecados. Sé limpio de tu autoestima. Sé limpio de la enfermedad. Sé limpio. Eso encierra mucho. No es nada más ser limpio. Sé limpio de todo aquello que sientes. Sé limpio de tanto tiempo apartado de todos. Claro, consideremos que él vino con una fe que agradó al Señor. Y vino reconociéndolo en lo que Él es. El Todopoderoso. El Dios de lo imposible. Le dijo, quiero ser limpio. Y así que Él hubo hablado y al instante la lepra se fue
de aquel. Gloria al Señor por eso. Al instante, de insofacto. Estamos hablando de heridas cutáneas que son visibles, palpables, que uno las puede ver y las puede oler y puede sentirlas. Hermanos, de insofacto. Algo de insofacto es algo de momento, súbito, rápido. El Señor habló su palabra y dijo, sí quiero. Se limpió. Así como es Él, grande. Así como es Él, poderoso. Imaginen ustedes, hermanos, qué maravilloso. Ay, Padre de la gloria. Ese poder sobrenatural se manifestó en ese hombre. Imagino que el pueblo entero, obviamente, ya sabía, como habíamos dicho anteriormente. Imagínese usted todas las personas que pensaron en ese momento, cuando pudieron haber mirado eso. ¿Qué piensa usted en este momento? ¿Cuántas veces el Dios de lo imposible ha actuado en su vida de esa manera? Súbitamente. Así. Todo el pueblo le vio, el que estuvo allí, amigos, o tal vez los discípulos. Al final de este versículo, el Señor le dice rigurosamente. Podemos ir precisamente al versículo 43. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Cuando es algo riguroso, es como una norma, como un mandato. Rigurosamente te estoy diciendo de esta manera. Y le dijo, yo imaginándome, ¿no? Intenta imaginarse usted también hablando con el Señor y dice así, mira, no digas a nadie nada. Imagínese el Señor Jesús en este tiempo o en esa época, como usted lo desea hacer. Mira, no digas a nadie nada. Es maravilloso el Señor. Sino que ve y muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación y lo que Moisés mandó para testimonio de ellos. Ellos tenían que ir al sacerdote, ¿verdad? A redimirse, digamos eso, para que lo reinsertaran en la sociedad. Nuevamente les digo que vayan a Levítico 13:14, es bastante largo todo lo que tenían que hacer, ¿no? Para poder volver a la sociedad. Sin embargo, en los resumen que uno busca, decía que particularmente allí el Señor habla acerca de la purificación del hombre, habla acerca de la purificación de la casa, habla acerca de la purificación del traje que llevaban, ¿no? La casa de los leprosos era considerada inmunda. Él era considerado inmundo. Las personas que habían visitado la casa eran considerados inmundos. Ahí lo van a poder ver en la descripción. Ahí el sacerdote hacía diferentes visitas para ver hasta dónde llegaba el tipo de lepra que tuviese, ¿no? Pero lo impresionante de esto no es eso, sino todo lo riguroso, es largo, es todo 2 capítulos, el 13 y el 14 completamente describen la situación de la lepra y todo lo que la gente tenía que hacer. Entonces él le dice, anda, ve y te muestras al sacerdote y haces lo que tienes que hacer. Pero él, dice el 45, comenzó a publicarlo. Y dice la palabra que comenzó a publicarlo, mucho. A mí me encanta cuando el Señor habla de lo mucho, de lo abundante, de lo aún más. A publicarlo mucho. Él debía, porque el Señor lo mandó, que rigurosamente él tenía que ir para que le restituyeran, le devolvieran su casa, porque en ocasiones cuando la lepra era muy fuerte, ellos podían evidenciar la lepra dentro de la casa con un color verdoso, hacer la descripción allí, ¿no? Y si no salía la lepra de la casa, pues al final tenían que derrumbar la casa. Y el leproso se quedaba sin casa. Cuando uno lee y escudriña un poco más, la persona se podía divorciar del leproso.
Sí, porque era considerado como una persona que, bueno, ya vaya a morirse. Y entonces le quitaban lo que eran sus propiedades. Se podía la persona divorciar. Por eso vuelvo a esta parte de imagínese el daño. Sentirse, estar vivo pero sentirse muerto. Que te quiten todos tus derechos, que pierdes todo. No solo las cosas físicas, sino también espirituales. Yo supongo que él no podía escuchar la palabra con su campamento porque estaba aislado socialmente. O sea, muchas cosas se perdían la gente con la lepra. Pero cuando la gente volvía, bien sea que eran sanados durante los años, el ritual era enorme. Y tenían que verificar durante muchas veces que de verdad estuviera sanado. Y la sanidad no era tan, digamos, tan perfecta como la que hizo el Señor, tan instantánea, tan de momento, tan rápida. Imagine usted, o sea, cuánta gente se pudo haber convertido por el cambio de ese hombre. La palabra, yo no veo que la palabra maybe no lo diga de una manera, pero nosotros, el Señor la revela las cosas. O sea, él fue públicamente, dice que fue públicamente a decirle a la gente. Aquí lo dice en la palabra, pero él comenzó a publicarlo muchas. O sea, se volvió loco. Es que cualquiera tenemos que volvernos locos por Jesús, de todo lo que hace en nuestras vidas cada día, hermanos. Lo que nosotros vemos tenemos que publicarlo a diario. Tenemos que abrir la boca. Si de verdad creemos en ese Jesús en el que nos arrodillamos todo el tiempo, en el que venimos y oramos cada miércoles. Este miércoles fue una bendición, hermano. Estábamos seguros de que Cristo estaba aquí y orábamos a alguien que estaba aquí presente en nuestras vidas. Y seguimos con esa actitud, orando y clamando a ese Señor que está aquí. Entonces así como el leproso, así nosotros debemos ser. Venir ante la presencia del Señor con esa manera, ¿verdad? Sabiendo y reconociendo su majestad, su soberanía, su poder. Hermano, imagínese si de verdad nosotros continuamente vamos a la presencia de Dios sabiendo que sin importar las circunstancias, ese Dios inmenso puede hacer lo imposible en su vida. Porque muchas veces en la palabra dice, ¿es que acaso hay algo imposible para Dios? Ese Dios al que nosotros le servimos, hermano, es el Dios de lo imposible. Y si usted no me cree, vaya a la palabra. Vaya y escudriñe para que usted vea la cantidad de milagros y cosas que el Señor hace. Esto es maravilloso. Yo me sorprendo cuando uno está escudriñando y está estudiando, que uno lo ha visto de muchas maneras, pero el Señor le place a su pueblo. Porque cada vez que venimos a la prédica o a la enseñanza, a la oportunidad, el Señor me hace notar que es a su pueblo, a sus ovejas que escuchan su voz y le siguen. Él quiere recordarle a su pueblo, hermanos, que Él es el Dios de lo imposible. Nosotros lo sabemos, pero a veces como que no lo practicamos. Y sabemos que va en base a ese poder que actúa en nosotros. Esa fe, Él dice, si tuvieran fe como un grano de mostaza, hablábamos, ¿cuánto el miércoles, hermano? Un grano. ¿Ustedes han visto el grano de mostaza? Es más o menos del tamaño de un grano de arroz, para que tengan una idea. Ese es el tamaño de un grano de mostaza. El árbol es súper frondoso, después lo que da eso es maravilloso. Pero el Señor nos hace la comparación y nos dice, si tuviesen fe como un grano de mostaza, pudieran decirle a una montaña, pásate de aquí y de allá, ella lo hace. Y si Él lo dice y usted cree en ese Dios, eso es verdad, hermano. Háblele a esa montaña. Háblele a esa montaña. Esa es la montaña que usted tiene que mover. Y si el Señor dijo que usted haría cosas mucho más grandes de las que Él hizo, entonces, ¿qué creemos? La mitad de lo que Él dice. Hermano, Él sanó al leproso. Él puede sanar lo que sea. Él puede sanar su corazón, su vida, aquella enfermedad, cualquier cosa.
cualquier cosa. Dios es inmutable. Él no cambia. El mismo Dios del leproso es el mismo Dios que habita en nosotros. Es más, hacía una reflexión en cuanto que quiero hacerles esta pregunta y que reflexionemos todo en ella. Dice la palabra que el Espíritu Santo de Dios fue el que acompañó al Señor en el desierto. Y el que le dio las fuerzas, ¿no? Es Dios, pero el Espíritu Santo estuvo con él en todo tiempo. Y les hago esta pregunta a manera de reflexión. El Espíritu Santo que estaba con el Señor en ese tiempo es el que habita en nosotros y con nosotros. Es el Espíritu Santo, hermano, el mismo que le dio ese poder al Señor. El mismo que nosotros decimos siempre, habita en nosotros y habita con nosotros. Es verdad, hay que ser juicioso y cuando abramos la boca decir realmente que creemos en eso que el Señor está diciendo. Él necesita que su pueblo vuelva a creer en Él de la manera en que el leproso creyó en Él. Somos el remanente, hermano. Necesitamos, vienen tiempos en que la fe es lo que nos va a sostener. Esa fe inquebrantable. Para culminar, recuerde, cuanto más grande es Dios en su mente y en su corazón, más pequeños serán sus problemas. Vamos a ir a Él reconociendo su poder. En todo tiempo, hermano, cada vez que usted se hinque, cada vez que usted ponga su rostro en tierra, cada vez que usted piense en el Señor, vaya como un hijo de Dios. Vaya con la autoridad que Él le da. Vaya con la gracia y el amor y el favor que Él le da. Y sabiendo que Él es todopoderoso, su Shaddai, ese Dios que no es imposible. Yo le quiero preguntar a usted hoy, ¿cuál es ese anhelo, hermano? ¿Cuál es ese sueño? ¿Qué es lo que usted tiene en su corazón que cree que Dios no puede hacerlo? ¿Quién le dijo a usted eso? Abra su oído, porque la fe viene por el oír y el oírle a Él. Cierre a todo aquello que no tiene nada que ver con el Señor. Todo eso que Dios le ha puesto a usted en el corazón, Él lo va a cumplir porque Él es fiel. Él es fiel, es un Dios maravilloso, hermano. Y es el Dios de lo imposible. Así que toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y todo el honor es únicamente para el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Shaddai, el Todopoderoso, el León de Judá. Oh, bendito sea tu nombre, Señor. Santo es mi Padre. Santo es mi Señor. Dios es bueno, hermano, todo el tiempo. La gloria y la honra sea para Él. Y el día de hoy vámonos con eso en nuestro corazón. La palabra de Dios dice que es como espada de dos filos que atraviesa. Permite que la palabra de Dios atraviese, hermano, que no se quede ahí, que atraviese. Eso va a permitir que nuestra fe aumente y vamos a creer todo y cada una de las cosas que el Señor nos ha dado. Dios le bendiga, mis hermanos.